Nuestra sesión de hoy se llama Seguimiento al desarrollo, tener ojos grandes, oídos atentos y un corazón abierto. Este mensaje no es mío, este mensaje es del documento 25 del seguimiento al desarrollo de los referentes técnicos. En nuestra sesión solamente estarán entonces los docentes de grado de transición. Para eso le damos la bienvenida a los docentes del Colegio Perpetuo Socorro, Escuela Normal Superior de Caldas, Fe y Alegría, La Paz, Instituto Pablo VI, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, La Sultana, Leonardo da Vinci, Liceo Isabela Católica, Liceo León de Grave, Santo Domingo Sabio. Aleja, ¿qué tal si nos cuentas en el chat cómo debemos manejarlo en este momento? ¿Qué se debe tener presente? ¿Qué deben escribir? Claro que sí, Cata. Bueno, en el chat en este momento esperamos que escriban su nombre y la institución educativa a la que pertenecen para tener un registro de la asistencia. Durante la sesión ustedes van a poder usar ese espacio del chat, como les mostró Cata, cómo abrirlo. Les va a aparecer al lado derecho de la pantalla, en el computador y en el celular se va a desplegar de forma similar. Y ahí van a poder ustedes escribir durante toda la sesión sus comentarios, sus apreciaciones, sus aportes o sus preguntas. En los espacios entre cada momento vamos a hacer lectura de los comentarios de ustedes para que Cata los escuche o para que los escuchemos en la sesión y podamos de esta manera ya sea dar respuesta o conocer todos pues las apreciaciones y opiniones que han tenido pues en cada momento. Muchas gracias, Aleja. Bueno, les contamos que esta foto es de nuestros ganadores, el colegio ganador, en el ciclo 1, que es la Escuela Normal Superior de Caldas, en las STS o en las formaciones o en esos encuentros virtuales de lenguaje y matemáticas se utilizó una herramienta de trabajo que tenía que ver con ruletas y cada institución educativa iba acumulando unos puntajes. Y en este momento, pues el colegio ganador ante las respuestas que dieron fue la Escuela Normal Superior de Caldas. Entonces, mostramos pues como llevamos un detallito, un cariñito para los docentes en reconocimiento a ese trabajo que estuvieron realizando. Bueno, esta es una frase para que tengamos para nosotros, porque en este momento nuestro ser se está como resignificando en muchas cosas, estamos en un momento crucial de nuestras vidas y de la historia. Entonces es muy importante revisar nuestras vidas. Por eso dice, no es, perdón un momento, dice, no se debe nunca escuchar a las flores, solo se las debe contemplar y oler. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarme de ello. Entonces aquí la invitación es, ¿qué tan contemplativos somos en nuestra vida? ¿Será que estamos observando mucho más allá de nuestra visión de ver? ¿Estamos escuchando? Estamos valorando nuestro espacio, nuestras familias, nuestro entorno, nuestra situación laboral. Y lo mismo, estamos haciendo esto con los niños, estamos observando, los estamos escuchando, estamos valorando. Esta es una frase muy hermosa de Anthony de Saint-Exupéry, ¿sí? De un libro llamado El Principito, que la mayoría lo conocemos. Y si no, es una invitación para darse este regalo en estos tiempos de pandemia. Bien, entonces, empezando nuestro trabajo para el día de hoy, nuestra agenda a desarrollar es la siguiente. Primero, entonces tendremos 15 minutos más o menos para hacer un trabajo de exploración. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Simplemente vamos a indagar sobre nuestros saberes y nuestras comprensiones, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por lo que es el seguimiento al desarrollo? Vamos a hacerlo a través de una actividad que más adelante les voy a explicar. Tendremos un segundo momento de estructuración. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a consolidar nuestros saberes sobre el seguimiento al desarrollo y especialmente en estos tiempos de emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede hacer alguna resignificación?
estos no son fórmulas, es decir, no es algo que uno diga, tengo que trabajarlo de esta manera, no, vamos a hacer una estructuración de una consolidación desde los lineamientos y se van a generar una especie de reflexiones que en este momento, digamos lo que es la evaluación o la valoración, es un tema muy álgido para todas las instituciones educativas a nivel nacional y yo creo que también a nivel mundial, porque pues obviamente estamos en un tiempo de emergencia que nadie esperaba. Entonces vamos a hacer como una reflexión frente a eso y también vamos a compartir, vamos a abrir micrófonos, vamos a hacer una dinámica especial para ese desarrollo en el cual nosotros podamos escuchar sus voces y podamos hacer una construcción de saberes, ¿sí? Eso se hará en el momento de la práctica, a través de un recurso educativo que trabajaremos, que muy seguramente muchas de ustedes los conocen porque es de Colombia Aprende. Luego pasaremos a un momento de transferencia, donde dice analizando algunas preguntas relacionadas con los aprendizajes en tiempos de emergencia. Y terminaremos con un momento de cierre, haciendo unas preguntas y unas apreciaciones finales. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? Entonces, vamos a, como les decía anteriormente, reflexionar sobre el seguimiento al desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas en la educación inicial, así como los mecanismos para realizarlo en educación remota. Y como específicos, pues vamos a tener claramente tres. El primero, vamos a conceptualizar sobre el seguimiento al desarrollo, como les comentaba anteriormente, desde los lineamientos para la primera infancia en el marco de una atención integral, porque eso es lo que nos mueve y nos enmarca a nosotros la primera infancia, ¿cierto? Ese documento 25 para hacer el seguimiento al desarrollo. Vamos a reflexionar sobre los componentes de la gestión de calidad en la atención integral como apoyo del seguimiento del desarrollo en tiempos de emergencia. Aquí utilizaremos un documento del ministerio que sacaron en estos tiempos en un anexo, uno de tantos anexos que han sacado para estos tiempos de emergencia y cómo hacer algunos ajustes, dan algunas sugerencias para trabajar en los tiempos de emergencia y se ubican como en la estrategia de 0 a siempre desde los componentes de la gestión de calidad. Y brindar pautas para la priorización de los aprendizajes en tiempos de emergencia. Bueno. Muy bien, profes. Entonces, manos a la obra. Vamos a empezar primero con este momento de exploración que se llama Indaguemos sobre nuestros saberes y comprensiones. Para este momento, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer las preguntas y las respuestas con apoyo de las diapositivas. Es decir, primero, yo les voy a pasar a continuación unas diapositivas. Ellas ya tienen unas imágenes, una pregunta y unas respuestas de selección múltiple. Vamos a ir pensando primero en qué respuesta podría ser posible o se relacione con la pregunta y con las imágenes que vamos a ver. Posterior a ver esas diapositivas, mi compañera Alejandra les pondrá en el chat el link de Google Form. Ustedes llenarán la respuesta que ustedes crean que es correcta o que según sus presaberes, su experiencia, corresponde a la pregunta, ¿sí? La responden en el Google Form y después lo que vamos a hacer es contrastar esas respuestas y poderlas socializar. Recordemos, estamos en un momento de presaber, ¿sí? Muy bien. De pronto, ¿es clara la instrucción? ¿Alguien me la podría parafrasear? ¿Contar qué es lo que vamos a hacer? Para que pueda abrir micrófono y contarnos. O escribir en el chat. Sí, cuéntanos. Nos van a poner unas preguntas. Nosotros vamos al chat y en el chat encontramos un link. Ahí vamos a ingresar, vamos a elegir la respuesta que creamos que es
y la enviamos y luego vamos a contrastar las respuestas. Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Exacto, así es. Muy bien. Entonces, me voy a disponer en este momento a mostrarles las 3 diapositivas de las 3 preguntas que vamos a tener presentes en el Google Form para que tengamos mucha más comprensión. Entonces, vamos a mirar la primera pregunta que nos dice, el seguimiento al desarrollo nos muestra una imagen en doble vía con lo que es relacionado con la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La pregunta sería, ¿cuál es tu postura de evaluación en relación con el seguimiento al desarrollo? A, la evaluación tiene que ver con la evaluación sumativa, perdón, por la redundancia. El seguimiento de desarrollo o la evaluación tiene que ver con todo lo relacionado con evaluación formativa. ¿Tienen que ver con las dos, A y B, o no tiene que ver con ninguna? En la segunda pregunta, vamos a ver que tenemos 3 imágenes. La imagen 1 de una docente donde está observando a sus estudiantes. La imagen 2 donde hay una huellita y donde hay una persona que está sosteniendo al niño. Y en la imagen 3 que está relacionada con una calificación. La pregunta sería, ¿qué imagen representa mejor el seguimiento al desarrollo de los niños? A, imagen 1, B, imagen 2 y 3, C, imagen 1 y 2, D, imagen 1, 2 y 3. Muy bien. El seguimiento al desarrollo es un proceso valioso a través del cual podemos reconocer los ritmos individuales de los niños. Para lograrlo, nos podemos apoyar en A, la observación abierta y libre, B, la observación selectiva y en ocasiones, C, A y B, D, la escucha, la observación, los registros, el análisis y la comunicación permanente con todos los actores involucrados. Muy bien, profes. Este es el momento en el que, Alejita, porfa, nos pones en el chat el link para que los profes puedan ingresar y hacer y poner las respuestas. Claro que sí, Cata, ya está el enlace en el chat. Recuerden que es la letrica que sale en azul y sobre esa letra en azul dan clic y les abre una nueva ventana donde van a poder contestar las preguntas. Ya está en el chat este enlace para que puedan ir a contestar el formulario del momento de exploración. Bueno, muchas gracias, Aleja. Esto lo vamos a ver en tiempo sincrónico, así que es muy importante su participación. En este momento tenemos una respuesta. Entonces, Alejita, ¿cuántas personas tenemos participando? Tenemos en sala, Cata, en este momento 38 personas, entonces esperamos una participación mayoritaria de estos 38. Bueno, claro que sí, Aleja. Muy bien, ahí va subiendo, llevamos 3 respuestas, 4. Vamos Cata, a ir. Dime. ¿qué te parece si compartes esa pantalla que estás viendo con las respuestas para que las podamos ver? Bueno, Alejita, claro que sí. ¿Ahí me están viendo? ¿Están viendo mi pantalla en este momento, Aleja? Estamos viendo tu pantalla, sí, en la presentación, Catica. Ok. Vamos a salirnos acá un momentico. Mientras los profes, puedes contarnos, Alejita, mientras tanto, ¿cómo vamos? Claro que sí, vamos en sala con 38 personas, tenemos las 7:18, 38 personas y estamos esperando la participación de todos a través del Google Form. Si algún profe tiene dificultades, Cata, ya estamos viendo en este momento las respuestas en pantalla. Muy bien. Si alguien de pronto tiene dificultades con el Google Forms, también nos podría enviar sus respuestas a través del chat.
Ok, Alejita, muchísimas gracias. Muy bien. Está subiendo nuestra participación, llevamos 3 respuestas y vamos evidenciando cómo van cambiando nuestra torta a través de los colores y los porcentajes según las respuestas. Recordemos que es nuestro presaber y a través de él pues vamos a socializar qué pensamos de nuestro seguimiento al desarrollo, qué relación tiene a la evaluación, si es a la sumativa, si es a la formativa, si necesita de las dos. Muy bien. ¿Cómo vamos? 11 personas, animémonos, profes, a ir subiendo un poquito más la encuesta para hacer un mejor análisis de la información. Mientras tanto, podemos ir revisando esta. Dice, ¿cuál es tu postura de evaluación en relación con seguimiento al desarrollo? Tenemos en la sumativa el 9.1% de los docentes. En la evaluación formativa, el 54.5%. Bueno, ya subimos al 58.3%. En la sumativa y formativa, el 25%. No me aparecen las preguntas, qué pena. Sí, Aleja, profe. eso. Sí. Sí. Sí, profe. ¿Cuál es su nombre? María Teresa. María Teresa. Profe María Teresa, ¿en el chat ya ubicó el chat dentro de la pantalla? ¿Sabe dónde abrir el chat de esta sesión? Sí, sí, ya. Listo. En el chat aparece un mensaje donde les envío un enlace donde pueden abrir el cuestionario. Dice http forms gle y ahí en esa letrica azul dan clic y les abre la ventana para las preguntas, profe. Por favor, Gracias. verifica y si alguna cosa vuelve y nos comenta. Gracias. Con mucho gusto. Que no Muy me estaba bien. cargando. No me estaba cargando. Ah, entiendo, profe. Sí, puede ser el internet. Muy bien, profes, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos, Aleja, en la participación? Cata, pues en la participación en el formulario tenemos 13 respuestas, en la sala tenemos 37 personas, entonces, pues si quieres, das un minutico más y continuamos con las respuestas que tienes. Bueno, claro que sí. Bueno, sigamos mirando entonces acá cómo nos va, cuáles son las respuestas que se han evidenciado para la pregunta 2. Dice, como maestro de evaluación evaluador de los estudiantes, ¿qué aspectos tiene en cuenta para valorar la respuesta? No, perdón. El seguimiento al desarrollo es un proceso valioso a través del cual podemos reconocer los ritmos individuales de los niños. Para lograrlos nos podemos apoyar en A, la observación abierta y libre, B, la observación selectiva y en ocasiones, C, la A y la B, D, la escucha, la observación, los registros, el análisis y la comunicación permanente con los actores involucrados. Bueno, en la segunda voy a darme a la tarea de leer la pregunta. Dice, ¿qué imagen representa mejor el seguimiento al desarrollo de los niños? Entonces, en la imagen 1 no muestra un porcentaje, pero es minoritario. En la imagen 2, dice imagen 2 y 3, nadie. La imagen 1 y 2, la mayoría, que es el 81.3, que es la que tiene que ver con la docente que está dando una mirada o una observación general de los niños donde están en diferentes actividades rectoras, y en la 2 donde hay un apoyo del adulto y el niño que lleva la huella. Y para la 3, un 12.5, que es la imagen 1, 2 y 3. Muy bien, entonces, miremos acá para que podamos contrastar nuestras respuestas. Lo podemos hacer desde aquí, en este momento con esta herramienta. Entonces, muy bien, profes. Nuestra postura de evaluación en relación con el seguimiento al desarrollo tiene en el 61.1% una relación con la evaluación formativa. Es verdad. ¿Por qué con la evaluación formativa?
porque recordemos que la evaluación formativa tiene que ver con los procesos, ¿sí? Entonces, casi que hay una correlación directa entre evaluación formativa y seguimiento al desarrollo. Es una de las claves de la evaluación formativa, ¿sí? Además que las dos hacen énfasis en lo que es un proceso sistemático, permanente, donde se tengan claras las metas y donde se recogen diferentes tipos de evidencia que veremos más adelante, ¿sí? No obstante, las personas que pusieron que la A y la B también es posible, porque pues aunque en la evaluación sumativa tiene mucho que ver con lo que es relacionado con el producto, y en el seguimiento al desarrollo se hace mucha más fuerza en lo que es el proceso del niño dentro de todo su desarrollo, pues finalmente también tenemos presente algunos productos que nos va permitiendo también como su nivel de valoración frente al aprendizaje. Bueno, quiero que revisemos acá, voy a salirme de este... Permítame en un momento, voy a salir de lo que es este documento para que nuevamente podamos volver a lo que es nuestra presentación. Alejita, me dices por favor ahí si estoy compartiendo pantalla. Claro, Cata, sí, estás compartiendo, estamos viendo el documento listos a jugar, entonces ya es abrir la presentación para continuar, ¿cierto? Ok, ahí sí lo están viendo la presentación. No, espérate que ya la tengo acá organizadita. Listo, ahí. Listo, ahí sí, perfecto, Cata. Ok. Listo, profes. En cuanto a lo relacionado con el segundo momento, muy bien, la mayoría de profes también estaban en la imagen 1 y 2, muy bien, muy clara, porque acá hacemos una relación con lo que es esta observación directa de manera individual y de manera grupal, relacionando todo lo que las actividades, cada una de las actividades y particularidades de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, el que pinta, el que juega, el que explora, el que lee o el que no quiere desarrollar ninguna de las actividades. Asimismo, en ese seguimiento al desarrollo tiene que ver también con la imagen 2, ¿cierto? Entonces, ese apoyo que hacemos nosotros como mediadores y que dependiendo de nuestro refuerzo, sea positivo o negativo, en ese proceso de aprendizaje, pues obviamente dejaremos una huella en el niño y el niño en nosotros frente a todo este proceso para hacer una construcción conjunta, porque sabemos que la triada para el aprendizaje y el desarrollo de los proyectos de aula, pues siempre serán partiendo de lo que es esos referentes de desarrollo del niño, el saber del docente y esas interacciones que se generan entre ellos, ¿cierto? O entre sus pares, o entre los padres de familia, o los agentes cuidadores, o las alianzas. Muy bien. Y finalmente, este seguimiento al desarrollo, que es un proceso valioso a través del cual podemos reconocer los ritmos individuales de los niños, se apoya obviamente en la escucha, la observación, los registros, el análisis de la comunicación permanente con todos los actores involucrados, y esta tuvimos unanimidad. Entonces, ¿por qué? Porque estos son los mecanismos reales de los cuales nosotros hacemos partícipes a nuestros estudiantes para hacerles el seguimiento al desarrollo. Muy bien, entonces, hacer seguimiento al desarrollo es tener la posibilidad de ¿qué? De traducir esas palabras que nos dicen los niños, de ilustrar las imágenes que ellos representan y poder registrar nosotros esas voces, esas producciones que ellos hacen, es decir, ellos son esos actores principales en todo este proceso educativo, ¿sí? Y allí nosotros vamos viendo cuáles son esos avances o esos retrocesos, esas dificultades o los intereses que ellos van manifestando para que nosotros vayamos generando como esas acciones puntuales a nivel pedagógico, ¿cierto? Entonces, posibilitando su avance acorde como a esos ritmos de aprendizaje. También es muy importante recordar, para retomar todo lo de las 3 preguntas, que se relaciona
con una evaluación formativa porque nos permite ubicarnos en saber qué queremos con estos nenes y cómo se lo vamos a valorar, cómo les vamos a hacer ese acompañamiento, que aunque estén muy pequeños, ellos también pueden tener presentes unas reglas claras. Tenemos una imagen hermosísima aquí que nos dice, el aprendizaje es mayor cuando los adultos están presentes. Y en este momento, pues debemos contar sobre todo con ese acompañamiento de ese cuidador o ese padre de familia para que nos ayude a potenciar el aprendizaje en el niño. ¿Sí? Muy bien, profes. Vamos entonces a pasar. Vamos a pasar, perdón, a nuestro segundo momento. Que tiene que ver con consolidando nuestros saberes sobre el seguimiento al desarrollo, los tiempos de emergencia sanitaria. Permítanme, profes, yo miro aquí una cosita, perdón, en esta presentación, ok. Muy bien. Listo. Sí, no sé por qué me sale esta rayita roja, pero bueno, igual nos permite desarrollar la actividad. Muy bien, entonces, vamos a ver en este momento de estructuración, entonces, ¿qué tenemos que ver con lo que es el aprendizaje? Entonces, sabemos que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Muy bien, para que se dé un aprendizaje, sea corto, mediano o largo plazo, pues nosotros necesitamos tener como unos pilares. Entonces, ¿qué tiene que ver con esos pilares? Las actividades nerviosas superiores. Entonces, ¿a qué hacen referencia esas actividades nerviosas superiores? Entonces, es el equilibrio como de esa actividad cerebral a nivel de excitación e inhibición. Es decir, podemos encontrar muchos niños en los que son demasiado activos e impulsivos en muchas de sus acciones. Es más, podemos tenerlos en conjunto y pueden ser niños que se caracterizan por responder mucho antes de nosotros haber hecho o la pregunta o haber dado la indicación. O al contrario, podemos encontrar los niños que son ausentes, que son aislados y que tienen, digamos, el nivel de inhibición está como más potente allí, pero entonces hay un problema a nivel cerebral. También es importante tener dentro de ese aprendizaje de los niños esos dispositivos básicos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles serían esos dispositivos básicos de aprendizaje? Entonces, los relacionados con ejercicios o actividades que desarrollen la memoria, la atención, el lenguaje, la parte de la sensopercepción que es tan importante en esta etapa, esta primera etapa de los niños, en este primer ciclo vital de vida, ¿sí? La habituación, cómo ellos entonces están adaptando, digamos, a todos estos cambios tan abruptos, que si para el adulto es difícil, pues imagínense para el niño que tiene que está en su pleno desarrollo y que necesita explorar, salir, moverse, crear, aprender, y que obviamente los espacios se han ido resignificando para ese aprendizaje. También es muy importante como pilar del aprendizaje ese equilibrio afectivo emocional, que en estos tiempos también se viene como presentando una resignificación, porque hemos visto que se dan emociones frente al manejo de esos espacios en casa, entonces hay estrés, hay angustia, hay impotencia, hay niños que ya se sienten o se ponen resistentes al trabajo también que se genera desde las maestras, si no se tiene un buen acompañamiento. Los papás no tienen a veces la paciencia para hacer ese acompañamiento o esas interacciones o para mirar esas preguntas y potenciarlas en medio de un pensamiento más crítico y más reflexivo. O al contrario, podemos tener familias protectoras, ¿sí? Cuidadoras, que nos están ayudando a potenciar ese aprendizaje.
Bueno, además que ese equilibrio afectivo emocional es importantísimo porque de allí se dan las motivaciones, sean intrínsecas o extrínsecas. Entonces, ¿qué quiere aprender el niño? Sabemos que nos movemos por los intereses, las intenciones, las necesidades de los niños para crear nuestros proyectos de aula, que en este momento no los podemos desarrollar, pero que se crearán estrategias para hacer proyectos de casa, ¿sí? Que más adelante lo veremos, no en esta sesión, sino en la próxima sesión que tendremos, cómo hacerlo y qué ajustes o qué flexibilidad se le puede hacer y por qué. Bueno, unas funciones cerebrales superiores que tienen que ver entonces con lo que es el lenguaje, entonces cómo se está desarrollando eso, digamos a nivel fonológico, semántico, sintáctico, pragmático, es decir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje desde su articulación hasta su estructuración. Pero también en esas funciones cerebrales superiores tenemos que ver las nocias, entonces todo lo que es esa parte perceptual. Y todo lo que tiene que ver con praxias, como son movimientos, entonces esas habilidades sencillitas que les poníamos a los niños, digamos, en el aula, de abotonar, desabotonar, amarrarse, subirse la cremallera, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir un buen aprendizaje y potenciar estos pilares de aprendizaje? Pues a nivel cerebral se llamaría la plasticidad cerebral, que es como esa capacidad que tiene el ser humano de ir creando muchas redes para hacer compensaciones de diferentes situaciones y poder adaptarse a nuevos aprendizajes constantemente. Muy bien. Dentro del seguimiento al desarrollo, tenemos en cuenta unas diversidades. Entonces, estas diversidades de los aprendizajes incluyen diversidad de intereses. Entonces, cada niño va a centrar su atención en lo que a él le gusta, lo que le atrae, en lo que le genera curiosidad, ¿cierto? Para eso, pues, utilizan diferentes órganos de los sentidos. O puede ser que el niño en el momento en el que nosotros demos la provocación, no se interese por el desarrollo de esa exploración, ¿sí? También es muy importante en ese seguimiento al desarrollo la diversidad de los ritmos de aprendizaje, porque no todos los estudiantes trabajan de la misma manera. Unos trabajan más lento, otros moderados, un poquito más rápido. ¿De qué depende eso? De múltiples factores, de factores biológicos, de factores del contexto, culturales, familiares, sociales, ¿sí? También debemos tener en cuenta en ese seguimiento al desarrollo la diversidad en las relaciones y las interacciones. Entonces, ¿cuál es esa empatía que están relacionando los niños con su par, con su maestra, con su padre de familia, con su cuidador o con otros? Sabemos que todos estos son como aspectos fundamentales del seguimiento al desarrollo y que estos aspectos de los que estamos hablando son los que hay que empezar a hacerle una flexibilización en el momento de hacer como esa descripción general que entregamos al final, que es el seguimiento al desarrollo del niño, que es la forma como nosotros valoramos los aprendizajes de nuestros niños en las etapas de educación inicial. También se da en este seguimiento al desarrollo la diversidad de necesidades afectivas y cuidadoras, donde tiene mucho que ver con todas esas prácticas de cuidado que atienden pues como unas necesidades específicas, ¿cierto? En relación al otro, a la alimentación, al afecto, a la higiene, a la seguridad que se le da de parte de ese cuidador o de esa persona adulta que está acompañándolo. Muy bien. Para esto existen unos mecanismos, ¿sí? De los que hablamos al inicio. Entonces, tenemos unas formas de hacer nuestros registros. ¿Qué es lo fundamental? Hacer una observación, ¿sí? La observación no es mirar, la observación va mucho más allá. Es el poder hacer ese registro de una interpretación mucho más amplia de lo que es el niño, de sus intereses,
de cómo está evolucionando poco a poco dentro de sus etapas de desarrollo. Y puede hacerse de una forma abierta o puede hacerse de una forma libre, ¿sí? Bueno, nosotros en este momento no podemos hacer una observación libre, digamos, porque no estamos con ellos en su actuar, pero los padres de familia sí nos pueden contar frente a esta observación, qué están viendo ellos, cómo están desarrollándose los niños, a qué están atendiendo, cómo es su actuar, ¿sí? Si está jugando, si está compartiendo, bueno, si está leyendo, todo ese tipo como de características que obviamente van teniendo transformaciones en estos tiempos en los niños. También es muy importante la escucha pedagógica. Entonces, conocer qué están diciendo nuestros niños. Hay muchas estrategias que las cuales las profes están utilizando ahora y que muy posiblemente ustedes ahora puedan contarnos muchas más, ¿cierto? Entonces, allí es donde uno está atento a las vivencias, a los gustos, a los comentarios de los niños. Puede ser en el momento en el que tengan un encuentro sincrónico, o puede ser asincrónico en medio de un video, un audio que les mandaron, ¿sí? O puede ser esa escucha pedagógica a través de el padre de familia o el cuidador, donde nosotros pedimos un apoyo de psicoorientación si es o no necesario, si están acompañándolos en estos procesos académicos o simplemente ya fueron resistentes y se retiraron del sistema, ¿sí? Ahora, esos mecanismos a los que nos invita a hacer el seguimiento al desarrollo tiene una observación y una escucha que se viene a visibilizar en un registro. Estos registros, los docentes son muy autónomos. ¿De qué depende? De las instituciones educativas, de su modelo pedagógico, de la estrategia y las acciones pedagógicas que están implementando, pero lo más importante es tener en cuenta como, digamos, tenemos unos lineamientos, entonces estamos basados en 3 propósitos, ¿cierto? Entonces tendríamos que tener presente el propósito 1, que tiene que ver con la construcción de identidad, en esa relación con el otro, si se sienten queridos y valorados positivamente, pues al permanecer con la familia, con la cultura, con el mundo, con toda esta situación que nos está pasando. También tener presente ese segundo propósito. Entonces, si estos niños o niñas se pueden comunicar, cómo lo están haciendo, si se están aislando completamente, si expresan lo que imaginan, cómo están desarrollando toda esa creatividad frente a lo que están pensando, están viendo, y lo que están escuchando. Bueno, y también tener presente como ese tercer propósito de la educación inicial, donde los niños exploran y se relacionan con el mundo para comprender y construirlo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿De qué forma? Bueno, permítanme un momento acá, por favor. Claro que sí, Cata. Mientras tanto te voy contando, tenemos en sala 39 personas. Son las 7:43 en este momento. Y tenemos entonces 39 participantes en sala, los docentes de transición de las diferentes instituciones de la red de aprendizaje. Muchas gracias. Aleja, ¿de pronto hay algún comentario? En este momento todavía no, Okay. los profes están muy juiciosos, muy atentos, pero no tenemos hasta ahora comentarios en el chat. Bueno, Aleja, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos gusto. a darle continuidad a nuestra consolidación. Recordar entonces que el sentido que nosotros tenemos frente al seguimiento al desarrollo tiene que ver en indagar y recoger información acerca de los niños y las niñas y frente a ese proceso educativo para que nosotros podamos darle como una respuesta oportuna y pertinente a esas características. ¿A cuáles? A las que hablábamos inicialmente frente a la diversidad que se debe tener en los niños. Y la finalidad que se tiene frente a este seguimiento al desarrollo es poder registrar
a diario todo lo que los niños vayan diciendo y haciendo. Por eso tan importante esos dos mecanismos de los que hablábamos ahora, la observación y la escucha, ¿cierto? Esa observación y esa escucha que venir mucho más allá, no solamente de nuestros sentidos, sino de la interpretación también de los movimientos corporales que hacen los niños cuando se expresan con nosotros y nos mandan videos, de los espacios en los que están, para uno poder ir haciendo como registro de cómo van evolucionando en sus aprendizajes y sus entornos, porque nosotros hacemos es una atención integral. Muy bien, ¿qué nos permite entonces hacer ese registro? ¿O para qué nos va, qué nos ofrece? Entonces, es la posibilidad de tener una memoria colectiva de esas experiencias que están viviendo los niños, y a través de eso, pues nos permite comprender cuál es el sentido de ese proceso al cual están apuntando los 3 propósitos de los cuales les hablaba anteriormente. Dentro de este seguimiento es muy importante y valioso tener entonces en cuenta, digamos que 4 claves. Entonces, la primera, donde nosotros vamos a captar. Entonces, es el momento en el que se focaliza la atención sobre el niño. ¿Qué ocurre en el niño? ¿Cuáles son las situaciones que están alrededor del niño? ¿Su familia? ¿Dónde vive? Para esto también es muy necesario las caracterizaciones que hicimos a principio de año, porque ahí ya tenemos un indicador de cómo son las familias, en dónde viven, qué está pasando, cómo será su posible nutrición, bueno, y cómo se han ido transformando esos espacios a través de toda esta situación de la pandemia, y cómo se van dando también transformaciones en el niño, ¿cierto? No solo biológicas de desarrollo, sino también a nivel afectivo, a nivel psicomotor, bueno, a nivel espiritual, a nivel de cada una de las dimensiones del ser humano. Entonces, primero se capta focalizando la atención en uno de los niños, en sus situaciones, en sus experiencias. Bueno. Después, ¿qué se hace? Entonces, se va a registrar. ¿Qué se registran? Palabras, imágenes, videos, grabaciones. Algunas profes llevan procesos solamente de seguimiento al desarrollo de forma virtual, otras profes llevan virtual y además de eso hay una evidencia escrita. Bueno, ahorita conoceremos cómo lo están haciendo ustedes. ¿Qué se hace después? Se analiza esa información, ¿cierto? Se retoman esas imágenes, esas palabras, todas esas experiencias de los niños para que podamos interpretarlas y saber cómo generar más acciones pedagógicas que potencien el desarrollo del niño y su aprendizaje. Y después vamos a comunicar esa información. Entonces, esa información, ¿cómo se va a comunicar? Pues cada institución educativa ha definido unos canales específicos para poder comunicarse con padres de familia, con sus cuidadores y con los niños, acorde también a las habilidades y destrezas de los maestros y acorde también, como les decía, a la autonomía institucional. Bueno, hay un documento, eso desde lo que les conté es desde los lineamientos, ¿cierto? Desde los lineamientos del documento 25, que es lo que nos rige a nosotros para hacer el seguimiento al desarrollo de los niños. Esta nueva posibilidad de este documento que vamos a revisar rápidamente se llama "Sobre qué hacer en el seguimiento al desarrollo de los niños en tiempos de emergencia". Este documento va a quedar en manos de cada uno de los tutores de sus instituciones y ellos lo subirán posteriormente al Drive. ¿Qué van a hacer allí? Ustedes podrán descargarlo, podrán tener la oportunidad de leer todo el documento y aquí yo les voy a mostrar la importancia que tiene ese documento para estos tiempos de emergencia. Es un documento que está hecho con una flexibilización para el trabajo del servicio en general, para la atención integral, para la primera infancia. Es decir, ustedes saben que acá no vamos a encontrar solo niños de 5 años, no, que la primera infancia involucra desde los 0 años hasta los 5 años más o menos, aunque últimamente lo están prolongando un poquito más hasta un día antes de cumplir los 6 años. Hasta allá nos da la primera infancia. Entonces, este documento, que es muy valioso y que está
contextualizado para la época y en el momento en el que nos encontramos de esta pandemia de emergencia, hace énfasis específico en 2 estrategias. La primera estrategia de experiencias de cuidado, crianza en el hogar y acompañamiento psicosocial, y la segunda en la entrega de la ración para preparar el kit pedagógico a todos los usuarios de los servicios. Entonces, para este primer propósito, ellos generaron 14 prácticas. He aquí la importancia, digamos, de poder descargar el documento y poderlo revisar juiciosamente. ¿Por qué? Porque dentro de esas 14 estrategias, o de esas 14 prácticas, perdón, las primeras 9 prácticas tienen que ver sobre cuidado, salud, higiene. Entonces, trae como la práctica y al lado trae unos descriptores que tú puedes tener presente para hacer seguimiento al desarrollo del niño, ¿sí? Las primeras, como les cuento, tienen que ver como con las prácticas de cuidado, pero las que siguen a continuación, que son 5, y de las cuales solamente les voy a nombrar 2 por tiempo, pero como les digo, cada tutor va a subirlos al Drive institucional y ustedes van a tener la posibilidad de tener todo el documento, de mirar si son estos descriptores fáciles de trabajar, de tener presente o no para hacer ese seguimiento y que les sirva a ustedes también en, digamos, en un informe, en un momento determinado. Bueno, entonces, vamos a leerle el de la práctica 10, que es a partir de esos últimos 5 prácticas. Entonces, dice, acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. Entonces, ¿cuáles serían los descriptores? Entonces, mirar si la familia sí escucha, lee señales y pregunta a las niñas y los niños para tomar decisiones en la vida familiar. De pronto los niños van diciendo, bueno, en casa ya nos reunimos todos, ustedes le pueden preguntar cómo están, cómo se encuentran, y los niños decir, no, en mi casa yo estoy solito, o estoy solo con mi abuelita, no me pone cuidado, o en el día no nos encontramos, o de pronto encontramos la familia que diga que sí, que ya se encuentran y ven televisión juntos, comparten actividades, ¿sí? Entonces, y toman decisiones frente a situaciones puntuales que estén pasando en el entorno de la vida familiar, especialmente ahorita en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, los tiempos de estudio. Si el niño conoce y tiene claridad de que la mamá tiene que trabajar y que solo se puede reunir con él en la tarde o un ratico en la noche para hacer las actividades pedagógicas que mandaron las maestras, si está de acuerdo, si no, pero sí tomar su voz, ¿sí? Porque a veces los adultos damos por hecho que los niños tienen que asumir todo lo que nosotros digamos. También poder mirar, por ejemplo, si la familia promueve que las niñas y los niños realicen acciones independientes realizados con su propia alimentación, higiene, vestido, orden de las cosas de acuerdo a su momento de desarrollo. Entonces, en este momento nos encontramos en que nuestros niños ya han avanzado, digamos, en su edad, pueden ser que tengan 5 años, 5 años y medio o un poquito más, ¿sí? Entonces, la autonomía para realizar todas esas actividades básicas de la vida cotidiana, ¿cierto? El vestirse solito, el que ya no hay que bañarlo, bueno, el que puede hasta escoger su propia ropa. La familia, mediante elogios, agradecimientos y palabras y gestos cariñosos, apoyan el esfuerzo y los logros de sus hijas o hijos en su capacidad para alimentarse, vestirse, asearse y relacionarse. Esto es muy importante porque pues, realmente los niños y el ser humano se mueve por motivaciones. Todo lo que a ti te dan un refuerzo positivo, pues obviamente pues tú vas a generar más acciones frente a eso, o si no, pues entonces simplemente puedes o dejar de hacer esa acción o aislándote o simplemente generar otras acciones negativas frente a eso, ¿cierto? Entonces ese comportamiento puede ser positivo o negativo según el refuerzo. Por eso son tan importantes los reconocimientos positivos. Obviamente, también reconociendo que tenemos fortalezas o debilidades que se tienen que convertir en una oportunidad de mejora. Bueno, otra práctica de la que ellos hablan
es acompañar la construcción de identidad. Y miren cómo ellas se van relacionando con nuestros 3 propósitos de la educación inicial y el preescolar, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué dice? Si la familia identifica a la niña o el niño por su nombre, si le dice Laurita o Paula o simplemente utiliza otro nombre que no tiene nada que ver, ¿sí? Bueno, o este niño o niña, ¿sí? Bueno. Si la familia promueve la participación de la niña o el niño en rutinas, rituales, celebraciones y conmemoraciones que caracterizan a su familia y la comunidad. Entonces, si hay el reconocimiento, por ejemplo, cuando alguien cumple años o una situación también adversa que se encuentra en la casa, que tuvimos tal dificultad porque nuestro familiar falleció por esta situación o se presentó esta dificultad familiar porque papá o mamá o alguien de casa quedó sin trabajo, ¿sí? Y qué está pasando y cómo está caracterizándose esa familia y esa participación de ese niño, ¿sí? O simplemente en las rutinas de casa. Entonces, estas son tus tareas donde te levantas, donde organizas tu espacio, tu camita, llevas la ropa hasta este lugar, ¿sí? Y mirar también si la familia conoce y valora los gustos e intereses de los niños y niñas, porque como decía anteriormente, no nos podemos quedar solamente con lo que el adulto quiere, sin saber qué es lo que el niño necesita y sus intereses, sin hacer a viva voz su sentir, ¿sí? Porque solamente cuando nosotros podemos registrar eso que observamos y escuchamos atentamente o ese tacto pedagógico que nosotras como maestras lo hemos desarrollado muy bien, podremos desarrollar acciones, sea en casa o sea en la escuela, en el momento que retomemos, digamos que podríamos generar acciones pedagógicas que permitan que el niño vaya avanzando y potenciando su desarrollo. Bien, este documento, entonces, este cuadro lo encuentran en ese documento, reforzando la primera estrategia, ¿sí? Dice también que es muy importante el acompañamiento psicosocial. Entonces, cuando uno va haciendo una indagación de todo lo que está pasando a nivel familiar, pues obviamente necesita entonces ese apoyo de la psicoorientadora, qué pasa, qué siente el niño, si están acompañando, si lo están cuidando, si hay una interacción o qué está pasando a nivel de la familia, porque hay espacios muy pequeños y reducidos. Entonces, donde hay una diversidad, ¿cierto?, de seres y cada uno quiere hacer obviamente lo que le gusta, lo que lo intenciona en ese momento en determinado comportamiento y cómo eso puede generar algunos choques en el momento en el que el niño tiene que empezar a desarrollar alguna tarea específica. Entonces, hacen como alusión a eso. Y también les contaba anteriormente en la entrega de la ración para preparar en casa, entonces tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros con las entregas a las familias de los mercaditos del PAE para la alimentación de los niños, ¿sí? Y algunas instituciones al inicio hicieron un kit pedagógico para los niños donde entregaron algunos materiales de trabajo para casa. Bueno, nosotros siempre nos hemos movido dentro de los componentes de la gestión de calidad en el documento 50 de los referentes de calidad, ¿sí? Acá en este documento también de una forma como muy general se tocan algunos de estos elementos que se tienen en cuenta en los componentes. Nosotros en las instituciones también lo hacemos, simplemente que no utilizamos todos los estándares porque no contamos con todos los recursos, digamos, de SPA locativos o recursos humanos, como lo que hace ICBF, que sí cuenta con muchos más recursos para cumplir con todos los estándares de los componentes. Sin embargo, nosotros en las instituciones educativas hacemos muchas acciones referentes a estos componentes. Entonces, desde la parte de familia y comunidad y redes, pues entonces se van a generar unos protectores. Digamos, ahorita
¿quiénes serían esos afectos, esos factores protectores a generar? Lo tendría que hacer la familia y el cuidador. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pues entonces tenemos el apoyo psicosocial, existen alianzas con otras instituciones, por ejemplo, con Red Papás, con la alcaldía. Hay ahora muchas formaciones para los papitos, para los que pueden acceder a la red, ¿sí? Frente a ese apoyo familiar y la comunidad, pero también a nivel institucional, entonces, o de pronto de Funlooker o de Confa, porque una atención para los niños también es hacer esas valoraciones, por ejemplo, del desarrollo que hace Confa, ¿cierto? O ese apoyo que hace Funlooker a través de diferentes materiales para que los niños vayan avanzando. Aquí lo que hay que mirar también es que sean familias muy sensibles frente a todo este proceso de lo que estamos viviendo y que se dé un buen trato, involucrarlos dentro de las actividades que enviamos, que sean manejando también toda esa parte de las emociones, de la relación con el otro, de la interacción, de cómo irse conociendo, porque muchas familias apenas están aprendiendo a conocerse, ¿sí? Bueno, dentro de ese componente pedagógico, entonces, obviamente, pues ese se ha resignificado de muchas maneras y lo que implica es como buscar estrategias y mecanismos flexibles que posibiliten darle como esa continuidad a esa atención. Entonces, pues obviamente nosotros tenemos que mirar cómo seguir trabajando esos proyectos de aula que se tienen que, como les decía, resignificar a proyectos de casa, sí, que eso lo veremos más adelante porque eso es un punto a trabajar demasiado amplio, y cómo mirar qué elementos son los importantes a tener presente dentro de esos momentos de esa práctica pedagógica, cómo poder flexibilizar y trabajar esos DBA con esas evidencias, esos ejes de la práctica pedagógica que hay que tener también presente, esos recursos educativos que nos va dando Colombia Aprende o diferentes plataformas. Bueno, desde la salud y nutrición, pues entonces lo que hablábamos anteriormente con las raciones que se están dando, y allí usted también puede verificar si el niño se está alimentando bien o no, mirar, pues él puede preguntar al papá cómo se encuentra en el estado de salud. Ya no podemos hacer un seguimiento, pues digamos, tan permanente y digamos tan objetivo, porque se vuelve muy subjetivo cuando es otra persona la que tiene que hacer la observación y contarme a mí, pero digamos que se van teniendo como parámetros para hacer ese seguimiento. Desde la parte de talento humano, pues yo creo que aquí todos hemos hecho un esfuerzo muy grande por irnos cualificando en diferentes, no solamente temáticas o contenidos, sino también en todo ese manejo de TICs, con diferentes alianzas o a nivel institucional o en autoformación. Bueno, y en la parte administrativa, pues nosotros estamos trabajando y haciendo ajustes en las partes de las planeaciones, la organización, la ejecución, el seguimiento y sobre todo esa sistematización de las experiencias significativas de los niños y el registro de ellos, ¿sí? Muy bien, estos actores, ¿de cuáles hablamos? Entonces, de la familia, de los cuidadores y los niños y nosotros también como maestros, pues entonces deben estar relacionados para ayudarnos en una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Entonces, en la autoevaluación, la mirada es desde la metacognición, es decir, que el niño sea consciente de su aprendizaje. Y para eso se podría utilizar como herramienta la escalera de la metacognición, que tiene en cuenta 4 preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? Y de qué otra manera lo podría utilizar ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como profes? Pues entonces mirar digamos, el instrumento para poder hacer esa evaluación metacognitiva con los niños, con estrellitas, con solecitos, con la pregunta sencillita, porque es el papá quien nos va a ayudar a preguntarle al niño en acompañamiento o sea, el papá le pregunta al niño y es el niño quien responde.
pero pues en eso sí somos como muy recursivos. Pienso yo que las profes son demasiado recursivas y creativas en esta creación de instrumentos. Y para la coevaluación y la heteroevaluación, pues obviamente, pues este es un tema difícil porque pues aquí quienes nos van a colaborar son las familias y esos pares que están académicos de los niños, pero entonces como no tenemos un encuentro tan cercano con todos, tocaría aquí involucrar mucho más a las familias, ¿cierto? Que ya hagan la retroalimentación de cómo ven a los niños, cómo ha sido su proceso, en los tiempos que trabaja, cómo es la relación y la interacción con los otros, ¿sí? Bueno, profes, muy bien. Vamos a pasar entonces a un momento de práctica. Listo. Entonces, aquí este momento se llama reflexionando sobre un recurso educativo y el seguimiento al desarrollo. ¿Qué vamos a hacer aquí, profes? La dinámica es la siguiente. Vamos a trabajar por subgrupos en unas salas, ¿sí? Todos estamos en este momento en una sala general. Nuestro compañero Juan Felipe nos va automáticamente a poner en 3 salas. La sala 1, la sala 2 y la sala 3. Vamos a trabajar más o menos 15 minuticos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer allí? Vamos a mirar un documento que es de un recurso educativo de Colombia Aprende. Y en ese momento vamos a analizar 2 preguntas y las vamos a responder. Pero entonces miremos lo siguiente a tener presente. Por favor, unirse a las sesiones. Van a encontrar de pronto estas imágenes, dice unirse a las sesiones para grupos pequeños. Y después, cuando nos regresen, pues entonces nos pondrán un mensaje, regresando a la sala principal. Por favor, usted no se salga de la reunión, ¿sí? Tener en cuenta también que deben activar el audio y la cámara en caso de ser necesario. En los subgrupos es muy importante que ustedes escojan un relator o una persona que vaya a liderar la actividad, que es revisar el documento, que es un cuento que se llama Super Limpios de Plaza Sésamo. Muy seguramente muchas de ustedes lo conocen, si no son todas, ¿sí? Ese cuento trae otros subcuentos, ¿cierto? Relacionados con lo mismo de la limpieza, uno con lavarse las manos, el sueño y el lavado de los dientes. Por cuestiones de tiempo, en este momento sugiero que solamente revisen el primer cuento, que es Estar Limpios, que va más o menos hasta la página 12, y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué acciones de seguimiento al desarrollo podrían proponer a partir de este recurso educativo? ¿Y cómo se podría vincular a las familias o los cuidadores por medio de este recurso educativo? Si les queda más tiempo, pueden terminar de ver todo el documento, los otros cuenticos. ¿Sí? Le digo es más por economizar el tiempo, porque después debemos socializar. Muy bien. Aleja, ¿cómo vamos en el chat? No sé si de pronto es clara la actividad para los profes, si alguno me puede parafrasear la actividad. Les voy a mostrar mientras la parafrasea y tú me vas contando un poquito de cómo vamos en el chat, yo voy a buscar el documento Listos a Jugar para mostrarlo en forma general y poder empezar a hacer la actividad. Listo, Cata. Bueno, te cuento, tenemos 39 participantes y tenemos las 8 y 8 de la mañana, Cata. Nos debes dar, por favor, la instrucción cuánto tiempo vamos a estar en salas para saber más o menos cuánto tiempo va a ser el trabajo en los grupos. 8 y 8. El cuento, entonces, lo vamos a compartir, contarles a los compañeros que al interior de las 3 salas también vamos a estar 3 tutores. Vas a estar tú en una sala, va a estar Mónica Cruz en otra sala y voy a estar yo también en otra sala, apoyándolos a ellos, compartiéndoles el documento, compartiéndoles las preguntas para apoyar el trabajo en los equipos y que se pueda realizar la reflexión. Recordemos que la invitación a abrir la cámara es porque, como ya vamos a estar en grupos más pequeños, la reflexión y la interacción se sienta más personalizada, ¿cierto? Que al no tener cámara, pues no vemos el gesto del otro, la actitud del otro.
pero pues al abrirla de pronto nos acercamos un poco más. Listo, Cata. Bueno, Aleja, muchas gracias. En este momento están viendo el documento ¿Listos a jugar? Sí, sí, lo estamos viendo. Ok, voy a mostrar entonces de una forma general. Acá viene el cuento. Se desarrolla con muchísimas imágenes y con textos cortos. Hace una relación de una persona que está entrevistando. Entonces, Elmo empieza a hablar de cada uno de sus amigos y lo que le pasa a cada uno, ¿sí? Son historias muy cortas, como les digo. El primero tiene que ver con estar limpio, ¿sí? Entonces, lo estoy pasando aquí de una forma general para que sepan qué van a encontrar en el documento que van a recibir en las salas con las tutoras, como comentaba antes Aleja, ¿sí? Mi sugerencia es que lo veamos hasta acá, porque Elmo hace varias presentaciones de varios cuentos. Hasta acá termina este, que tiene que ver, como digo, con estar limpio. Y poder responder entonces esas dos preguntitas que les leí anteriormente. Yo creo que entonces podríamos ir a las salas 10 minuticos. Perfecto, Por ahora, Cata. ¿listo? Sí, me parece muy bien. Entonces, pidámosle el favor a Juan que nos envíe entonces a las salas. Listo, en Claro que este sí. momento, entonces se van a ir todos los participantes a 3 salas. En este momento estamos todos en la sala general, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Como por tiempo se nos cortó, fueron demasiado corto. Entonces lo vamos a hacer, Aleja, por favor. Algunos Sí. profes pueden ir escribiendo sus respuestas por chat y le podemos dar la palabra a un profe por grupo, ¿cierto? A un profe Sí. por grupo, para que nos dé ideas de cómo poder responder estas dos preguntas. Entonces, en el grupo de Mónica, ¿quién estuvo? ¿Escogieron un relator? Sí, claro. Listo. ¿Alcanzaron a mirar alguna acción del cuento, relacionado del cuento, ¿sí? Con ese recurso educativo, alguna acción para hacer seguimiento? Claro que sí. Entonces, invitamos a nuestra profe a que comparta lo que pudimos, pues, lo que alcanzamos a charlar respecto a las preguntas. Marti. Luz Estela, ¿sí? Que abra micrófono, por favor, profe. Luz Estela, abre. Para que la podamos escuchar. En la parte inferior izquierda, el micrófono que está ahí rojito para que podamos escucharte. Listo, ahí. Listo, sí, señora. Sí. Bueno, entonces miremos ahí en la parte de las preguntas. Entonces, las compañeras nos decían que, por ejemplo, hacer 3 recuadros en los cuales se coloque, pues, digamos, como una acción que se hace en la mañana en cuanto a lo del aseo personal. Otra acción en la hora de la tarde y al mediodía y en la tarde. Entonces sería como un seguimiento para lo que ellos están haciendo en cuanto al lavado de manos y en cuanto a cosas del aseo personal. Y la otra sería que con las videollamadas hacer las actividades, en las actividades cotidianas que los niños propusieron cuando inició el confinamiento, que era organizar, también pegar en la pared algo visible para que ellos miraran en qué momento debían hacerse, digamos, el lavadito de manos, que es lo que más se fortalece. Entonces eso es lo que alcanzamos a hacer, porque déjanos cortar. Profe, muchas gracias. Miremos qué más acciones podrían tener el grupo que estuvo con Aleja, complementando lo que usted, profe Luz Estela, nos está hablando. Claro que sí, Cata. Alcanzamos a leer pues todo el cuento y hacer algunos comentarios, pero sí, realmente como que más bien hacerlo acá conjunto. Una profe nos hizo un aporte muy interesante, invitarla a ella si quiere participar, es de Leonardo da Vinci, Elsa Viviana. Entonces sí, nos quiere compartir. Hola Vivi, cuéntanos. Bueno, les estaba compartiendo que en el Leonardo da Vinci mi compañera Marta y yo ya trabajamos el cuento iniciando la cuarentena, pues por la importancia que tenía adquirir unos nuevos hábitos y coordinar una rutina para que el trabajo de escuela en casa sea más efectivo y de calidad.
Los padres les gustó mucho el cuento porque pues los personajes son tradicionales, ellos ya los conocían, lo manejaron muy bien y qué seguimiento al desarrollo se pudo hacer allí, a las prácticas de cuidado. A las prácticas de cuidado y la vinculación de las familias es 100%, por tanto que tenían que adquirir la rutina de definir el espacio donde iban a trabajar, donde van a trabajar con los niños en adelante, el horario, que ya estuvieran bañados, que ya hubiesen desayunado o almorzado, que no fuera sobre la cama, mucho menos la cama sin tender, y pues las evidencias se notan en las fotografías, en los videos que ellos mandan. Las docentes somos muy observadoras y notamos las condiciones físicas del niño y del espacio, independientemente de la vulnerabilidad que tengan, pero uno sabe cuándo los papitos sí están cumpliendo como con esas características de prácticas de cuidado de calidad. Muchas gracias, Vivi. Muy importante todo lo que nos cuentas. Muy bien, vamos entonces a pasar a la segunda pregunta. Dice, no, perdón, falta el grupo que estuvo conmigo. La profe que quedó de relatora alcanzó también a tomar un apunte de una idea que nos estaban dando de la profe de la normal. Listo. Hablamos que después de enviar el video se puede hacer una producción de un video donde los niños describan su rutina. También se podría inventar una canción en familia para dar respuesta a la segunda pregunta, donde toda la familia haga como una canción inventada sobre todo el cuidado personal y el aseo personal. Y otra compañera también dijo que hacer una secuencia de dibujos sobre las rutinas que tienen los niños todos los días y enviar las evidencias a través ya sea de un video, de fotos. Muy bien, profe Liliana, muchas gracias. Ahí vemos también entonces la vinculación familiar a los cuidadores, cómo se pueden unir las dos preguntas, ¿cierto? No es que yo haga una actividad sola para el niño y otra para vincular a la familia, sino que son múltiples actividades en las que se necesita de esa compañía, de ese cuidado y de esa interacción para que se pueda desarrollar las diferentes acciones pedagógicas que están las profes. Muy bien, muchas gracias. Katica, quiero aportar algo. Sí, claro, Luz, dinos. Adri. En el salón de clase tengo un proyecto con la Contraloría General de la República y la niña se llama Inspectores del Control y yo tenía líderes en el salón, el líder del agua, el líder del lavado de los dientes, el líder del refrigerio, el líder de la fila y los papás se vincularon. La persona de la Contraloría me mandó un video cuando empezó el COVID, un video animado muy lindo sobre cómo se extendió la pandemia y los niños tenían que representar con prácticas de higiene otro aspecto relacionado con el video. Entonces me mandaron niños colocando el trapito en la entrada para que se limpiaran los zapatos, cómo se echaban el gel, cómo se lavaban las manos. Entonces ahí en una actividad en conjunto se vio la participación de las familias y los niños dramatizaron esa experiencia y me pareció muy bonita. Y con los videos que ellos mandaban se registró en un blog todas esas evidencias. Entonces me pareció una actividad muy interesante. Qué bueno, Adri, muchas gracias. Una experiencia también muy importante y muy valiosa, así como todas las que nos han contado. Y miren cómo podemos hacer seguimiento al desarrollo, a veces no solamente desde un registro, digamos, escrito, sino, por ejemplo, Adriana nos cuenta en este momento que hizo un registro a nivel de un blog, ¿cierto? Que da cuenta también de cómo es el seguimiento y que está relacionado con todo lo que estamos trabajando ahora de TICS y que todas son valiosas, ¿sí? Cada una de las experiencias que ustedes nos cuentan son valiosas porque esas son las que nos permiten a nosotros construirnos, digamos, en nuestro quehacer y renovarnos en nuestras prácticas pedagógicas. Muy bien, profes, muchísimas gracias. Vamos entonces a un cuarto momento de transferencia que se llama Analizando preguntas relacionadas con los aprendizajes en tiempos de emergencia. Este es un documento del Ministerio de Educación, el cual habla en general de cómo nosotros debemos hacer flexibilización curricular, qué se debe tener en cuenta, pero específicamente allí tomamos de muchas preguntas que son relacionadas para priorizar aprendizajes que, digamos, en este momento nos está cuestionando a todos y qué es lo que tiene que aprender entonces el niño, ¿cierto?
Eso no tiene una respuesta única, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer una reflexión frente a 3 preguntas muy puntuales que tiene este documento y vamos a discutirlas. Para esto vamos a tener presente entonces el chat y ya vamos a abrir micrófonos. Aleja me va a colaborar con eso. Pero antes, no sé, Aleja, si hay algún comentario del chat que quieras decirnos, de alguna profe, o avanzamos. Activa el micrófono. Ok. Muchas gracias, Mónica. Sí, le decía a Cata, pues le decía acá, sin micrófono activado, que en este momento en el chat no tenemos participaciones. Ok. Las participaciones han sido principalmente con el micrófono o al interior de los grupos, Cata, entonces creo que podemos continuar. Te cuento que tenemos entonces en ese momento las 8:30. Bueno, muchas gracias, Aleja, y muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, entonces revisemos estas 3 preguntas. La primera dice, ¿qué aprendizaje señalan los niños y niñas han podido construir en este tiempo de aislamiento? ¿Qué situaciones rescatan y quisieran mantener o potenciar? De todo el trabajo que ustedes llevan con los niños, ¿qué aprendizajes creen que ellos han construido en este tiempo? ¿Y cuáles de esos ustedes dicen, para mí es muy importante seguir trabajando sobre este aprendizaje y me puede servir para realizar un proyecto en casa? O definitivamente quisiera hacer un ajuste a ese aprendizaje que tiene el niño y hacerle unas transformaciones o darle unos andamiajes para que genere otros aprendizajes diferentes o que se relacionen. Profes, entonces, ¿quién quisiera compartir de las experiencias que ha tenido en este momento con los niños? Yo. La profe Luz Adriana, sí. Listo, Adri. Cata, tú sabes que yo amo la conciencia fonológica, entonces yo eso nunca lo voy a dejar. Me ha dado buen resultado. El año pasado, pues, presencial fue muy rico. Ahora ha sido más duro, pero yo sí le sigo apuntando a eso. Pienso que esta época de pandemia les debemos apuntar a casi que al 100%, sobre todo para que los niños lleguen al año entrante, si Dios lo permite, más preparados y teniendo muchas herramientas sobre eso que nos va a facilitar la articulación del lenguaje y los procesos de lectura y escritura. Muy bien, Adri, muchísimas gracias. De verdad que sí, además es un elemento súper importante para la adquisición de la lectura y la escritura, entonces es un proceso cognitivo que es básico y obviamente hay que potenciarlo a cada momento. Yo quisiera como que ahora que tenemos estos encuentros, como que priorizáramos ciertos aprendizajes que se deben como priorizar en esta época de pandemia, ¿sí me entiende? Cosas muy puntuales para que todas estemos como sintonizadas. Pienso yo que para mí sería muy importante que priorizáramos qué de verdad le debemos apuntar en esta época, sin descuidar los otros aspectos, obviamente, pero como que todas nos sintonizáramos, sobre todo las docentes de preescolar. Sí, Adri, eso es muy importante. Digamos que en este momento pues haremos una reflexión y es posible entonces que en el próximo encuentro que vamos a tener, donde vamos a trabajar proyectos de casa y vamos a dar una transversalización de lo que son los precursores de las matemáticas, del número, y trabajemos algunos productos que vamos a tener en cuenta en lenguaje, podamos tocar entonces un poquito más este tema, porque también depende mucho de las instituciones educativas, ¿cierto? De cómo ellos han venido trabajando, porque nosotros ya no trabajamos por contenido, sino que transversalizamos todo. Entonces, depende mucho de la experiencia y la experticia también que tenga el docente y obviamente de ese saber que se permea con la necesidad y los intereses de los niños en el momento, ¿cierto? Tiene mucho que ver el aprendizaje con ese momento de desarrollo en el que se encuentre el niño. Sin embargo, si hay otra profe que tenga o nos pueda complementar esta respuesta o esta pregunta, lo puede hacer. O si no, pasaríamos a la segunda. Aleja, ¿de pronto alguien quiere tomar allí la palabra? Tenemos una participación en el chat de la profe Luz Elena que dice que creo que los niños y niñas han aprendido a expresar sus sentimientos y emociones
utilizando los medios virtuales, aspecto que fortalece sus habilidades comunicativas. Tenemos esa participación en el chat y no sé si alguien más quiera. Súper Sí. importante porque cuesta mucho expresar las emociones, entonces que los niños estén generando como esta nueva posibilidad de poder manifestar todo lo que piensan, lo que sienten a través de todas esas situaciones adversas, pues permite que el ser humano sea mucho más resiliente, ¿cierto? En cada situación de su vida. Entonces es súper importante, además que se van desarrollando diferentes competencias como la comunicativa, que es fundamental en el desarrollo de los niños en la primera infancia. Muchas gracias, profe Luz Helena, por su aporte y profe Adriana. Pasemos a la segunda. ¿Qué experiencias, que obviamente las tres se van relacionando, pero para que vayamos avanzando? ¿Qué experiencias de la vida cotidiana favorecen el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños en la primera infancia? Reflexionemos entonces venimos hablando de lo mismo, ¿cierto? En la otra potenciamos frente a los aprendizajes de los niños. Y en esta vamos a mirar la experiencia frente a lo que ellos están viviendo, ¿sí? Y cómo eso le va a favorecer el desarrollo y su aprendizaje. De pronto, Aleja, ¿hay alguien en el chat que pueda...? Y Cata, tenemos una participación en el chat que corresponde a la primera pregunta, pero como tú dices, están interrelacionadas, ¿cierto? A modo personal, se debe potenciar el uso de los diferentes elementos de la casa y el contexto para favorecer la integración y desarrollo de las dimensiones, ya que ellos mencionan que ayudan a los padres en casa con todas las actividades cotidianas. Entonces ahí está, Cata, con las dos. Muy bien, Aleja, muchas gracias. De hecho, esa podría servir para la segunda porque es una experiencia de la vida cotidiana, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias. Y en la tercera dice que... Dime, sí. Yo también diría que en estos tiempos pues tan delicados que están con lo del abuso sexual en los niños, a mí me parece supremamente importante, más que todo, el cuidado del cuerpo. Por ejemplo, mi tesoro, ese librito de Mi cuerpo es un tesoro, es supremamente importante. Y pues yo he tratado como de rescatar muchas cosas de ahí para trabajar con los niños, porque a mí me preocupa esa situación de que pues siempre ha ocurrido y seguirá existiendo y todo, pero hay que como abrirle los ojos a los niños y estar muy pendiente de los niños en ese aspecto del abuso sexual, porque son demasiado vulnerables para eso en este momento. Profe, sí, súper importante porque se están generando, al estar en una convivencia, los espacios se están como resignificando, ¿cierto? Y las interacciones también, y obviamente se están dando muchos más abusos de los que estábamos antes se presentaban. Acostumbrados como ya a escuchar, sí, correcto. Entonces eso me parece supremamente importante. Muchas gracias, profe, tiene toda la razón. Bueno, Catalina, ¿qué aspectos? Dime, claro, profe Luz Marina, cuéntanos. Catalina, yo pensaría que en esta época, pues también es importante rescatar como todo aquello que ha sido bien interesante, ¿cierto? Se han rescatado los espacios en familia, se han potenciado muchos aprendizajes, porque uno puede observar, digamos, que las mamás, pues de pronto a la fuerza se tuvieron que vincular más en el proceso de los niños. Entonces yo pienso que para ellas también fue una oportunidad de conocer más qué hijos tienen, cómo aprenden, de que, por ejemplo, el momento de cocinar, el momento de bañarse, el momento de realizar muchas rutinas en la casa permiten aprendizajes muy importantes que antes de pronto no se aprovechaban, ¿cierto? El color de las frutas, la textura, el color de la ropa, los hábitos en familia. Yo pienso que esto ha dejado algo bien lindo y es rescatar pues como ese valor de la familia y de compartir muchos espacios. Y uno nota también algo bonito y es que las mamás, muchas mamás, ¿cierto? No todas, pero muchas mamás tienen alma de docentes porque pues se han convertido como en esa mano derecha de nosotros. Entonces uno ve procesos bien lindos, pues personalmente uno ve procesos bien interesantes y yo pienso que esto va a marcar la diferencia para los próximos años de los niños, que las mamás sepan qué es lo que necesitan sus hijos para aprender y que sepan también cuáles son las dificultades. Sí, profe, es verdad.
Recordemos que cuando nosotros tenemos esos apoyos, pueden ser positivos o negativos, ¿cierto? No siempre son negativos frente a la vulneración, ni son siempre positivos, pero buscar el equilibrio y rescatar todo esto bueno que usted nos cuenta de las familias, ¿cierto? También están aprendiendo a conocerse más porque están compartiendo más tiempos y hay que mirar entonces cómo se hace esa gestión del tiempo en lo que se comparte para que sea de calidad, ¿sí? Antes solamente era un poco tiempo y había calidad en ese poquito tiempo, ahora es ver, tenemos mucho tiempo y entonces cómo distribuir, cómo gestionar ese tiempo para que se potencien, digamos, otros aspectos importantes del ser humano, porque no solo crecerá el niño en el aprendizaje, sino que el padre de familia también encuentra muchos talentos de los cuales tenía escondidos y diga, ve, yo soy hábil, soy diestro en esto, puedo ayudarle más al niño en esto, y también hacerse un propio reconocimiento. Claro que sí, muchas gracias, profe. Catalina, perdón. Sí, Adri. Me parece que esta época de pandemia, pues tampoco todo lo podemos ver como malo. El papel protagónico de los niños y las voces de ellos haciendo videos, haciendo chistes, los papás colaborando, haciendo actividades artísticas, eso me ha parecido pues como que fuimos hacia el otro lado. Los niños aprendieron a ser protagonistas y eso me ha parecido como tan bonito. Ver en las redes sociales las voces de ellos, lo que están haciendo, eso me ha llamado mucho la atención. Gracias, Adri. Y eso nos da apertura a la siguiente pregunta que dice, ¿qué aspectos ha identificado que motivan a los niños, niñas para el aprendizaje durante el trabajo académico en casa en ocasiones de la pandemia por el virus COVID-19? Y uno de los recursos que tú hablas es de esas voces que están vivas y que son los protagonistas en estos medios de comunicación, ¿cierto? Donde son sus expresiones artísticas, ya sea en canto, sean en baile, o sean artísticas de algo que hayan elaborado, ¿sí? Y que todo esto sea permeado, gracias a Dios, ¿a quién? A ustedes, las maestras, a ese amor, a ese empeño, a esa dedicación, a esa creatividad, y todo eso hace parte del seguimiento al desarrollo. Muy bien, profes. Gracias por este momento en el que hemos estado trabajando. Vamos a hacer un último momento que es de cierre. Por favor, les solicito a todas que me colaboren prendiendo la cámara para que podamos por lo menos poner deditos arriba si cumplimos con los objetivos. Se los voy a leer nuevamente. Si no se cumplieron, pues ponen el dedito abajo. Dice, reflexionar sobre el seguimiento al desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas en la educación inicial, así como los mecanismos para realizarlo en educación remota. En específicos teníamos una conceptualización frente al seguimiento al desarrollo desde los lineamientos para la primera infancia en el marco de una atención integral, reflexionar sobre los componentes de la gestión de calidad en la atención como apoyo al seguimiento al desarrollo en tiempos de emergencia y unas pautas para la priorización de los aprendizajes en tiempos de emergencia, que es lo último que estamos trabajando de forma general. Bueno, Aleja, me dices por favor si los profes pusieron la cámara para que... Sí, activaron la cámara, si quieres. Sí, Cata, qué pena. Yo no puedo, pues yo prendo la cámara, pero está como desactivada ya, no sé por qué. Ah, tranquila, Aleja, no sé. Gracias. No hay ningún problema, los que puedan hacerlo. Si tú quieres, dejas de compartir un momento para que veamos todas las cámaras y podamos como vernos, para que ya puedas continuar con el cierre. Y ya tú les preguntarías ya por los objetivos para que ellos te den visualmente la señal, si sí, si no. Bueno. Si te parece bien. Vamos a ver acá, sí. Cuéntame si ahí dejé de compartir. No. Que el no, aún dice no, que el anfitrión detuvo la cámara. Bueno. Lo digo es porque como tú estás diciendo que prendamos las cámaras. Bueno, pero ahí tenemos ya varias profes conectaditas con cámara. Entonces ahora sí ya les puedes preguntar, Katica, por los objetivos. Bueno. Ahí me tienes, ahí ya dejé de compartir. Sí, ya, Cata, estamos ya viéndonos. Listo, todos. entonces, nuevamente, vamos a mirar entonces, ya leí los propósitos, ¿sí? Si no hay claridad, pues vuelvo y los leo, pero ya los leí. Entonces, a la cuenta de 3,
Vamos a mostrar, por favor, en la cámara el dedito arriba, en la mitad o abajo, frente al desarrollo de la actividad que desarrollamos en la formación virtual de hoy, y también existe la posibilidad de escribirlo por el chat. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, vamos mirando por aquí. Sí, se cumplió. Muy De bien. todas formas, quienes deseen también pueden Acá hacer lo sus estamos comentarios por el chat. Listo, y aquí ya hice más o menos una revisión y en general, pues las profes están con el dedito arriba. Gracias, profes, porque realmente estos momentos no serían lo mismo si ustedes no están participando, si sus experiencias no se hacen a viva voz como lo de los niños, ¿cierto? Un último momento entonces donde alguien quisiera, aunque ya lo hemos comentado, pero alguien más quisiera comentarnos una experiencia que le parezca súper importante y que sea muy significativa para usted y quiera contárselo a sus compañeros de cómo registra el seguimiento. ¿Cómo hace el seguimiento en este momento? Si alguna quisiera compartir. Si lo está haciendo en medio de un formato, si lo está llevando en una bitácora, si lo está haciendo en un anecdotario, si simplemente está llevando un informe general de los niños en un cuaderno. ¿Cómo están haciendo ahora los registros? ¿Alguna valiente que quiera contarnos? Por medio de los videos, por medio de los trabajos de ellos, por medio cuando damos las orientaciones, cuando hablan, por todo esto estamos haciendo el registro. Ok, muchas gracias, profe Rubiel. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo en el observador de los alumnos. Digamos, yo tengo un cuadernito y en el cuadernito voy registrando, digamos, los resultados, no los resultados, sino el avance de los niños. Y digamos, y voy haciendo como una comparación a cómo iniciaron y cómo van ahora. Muchas gracias, profe Luz Estela. ¿Alguien más quiere contarnos cómo lo está haciendo? Recuerden que esta red es importante porque todas las experiencias que cuentan sirven para la construcción de aprendizajes y para mejorar nuestra práctica educativa entre nuestras instituciones educativas. Yo, Cata. Listo, profe Adiela. Adriana. Adriana, sí, es que aquí me... sí, Adriana. Adri, sí, cuéntanos. Como la compañerita, lo llevo en el observador del alumno. Cada que las profesionales de CONFA me prestan los reportes, tomo los aprendizajes que los niños les tienen con dificultades o fallas y los transcribo en el observador. Y también lo que yo voy observando cuando interactúo con ellos, cuando charlo con ellos. Y lo registro también, como te dije ahorita, en el blog. Ellos van viendo ahí, van ingresando los papás y van mirando qué es lo que hemos estado haciendo, cómo empezó el niño tímido, ya el niño hace videos, ya participa en una presentación de una izada de bandera. Entonces ahí se va viendo cómo el niño va mejorando muchos aspectos, la parte de articulación del lenguaje. Cuando charlamos con los papás, vamos mirando, tengo un niño muy complicado, llegó 2 días antes de la pandemia y esta semana con la profesional de apoyo charlábamos y el niño tiene mucha asesoría con psiquiatra, psicóloga, y la profesional de apoyo está muy pendiente del niño y la mamá me reportó que le había visto muchos avances. Entonces ahí uno se da cuenta si ha habido evolución o no. Y cómo tratamos de hacer seguimiento al desarrollo, aunque la situación es muy difícil. Muchas gracias, Adri. Muy bien. Entonces, para Aleja, ¿hay algo que nos quieras comentar del chat o alguna profe o para hacer... Hay una profe, sí. Bien, sí, pueda, claro, profe. Luzma, cuéntanos. Catalina, pues en aras como a seguir creando la identidad de los niños y el autoconocimiento y como tú decías ahora, de favorecer que los padres integren a la labor de nosotros como docentes y que ahora ellos son los que les está tocando esta tarea, que me gustaría como poder
así como hicimos un cronograma de actividades que los papás escribían las rutinas de los niños, como que ellos mismos tengan un tablerito en casa donde el mismo niño se reconozca y diga, o ponga su carita feliz, su carita triste de cómo trabajó en el día, para que eso les ayude también a crear su identidad y a reconocerse, a reconocer sus sentimientos, que tengan, pues que vayan logrando eso que queremos, que es como lo que dicen ustedes, la meta, cognición, que ellos mismos se sepan reconocer en estos tiempos de pandemia. Decir, hoy trabajé bien, me pongo mi carita feliz, hoy estuve más triste. Sería una forma de vincular a los papás, y fuera de eso, si ellos nos envían eso, también estamos mirando los avances que han tenido los niños en el hogar. Hoy me bañé solo. Pues, muchas gracias, profe. Alejita, antes de darte la palabra para que nos cuentes del chat, quiero decirles, profes, que en este momento ya estamos en el cierre de nuestra formación. Si de pronto alguien quiere hacer un comentario de la formación, de cómo se sintieron, o si algo que aprendieron, o si les pareció pertinente o no, sea por escrito o sea en una intervención, podría ser 2 o 3 personas si quieren, pero al mismo tiempo quiero invitarlos, Aleja, para que les pongas por favor en el chat el Google Form. Ustedes saben que nosotros siempre también hacemos un seguimiento a todas nuestras formaciones para mejorar y tener presentes también, pues obviamente, todo lo que ustedes nos dicen allí y poder construir pues mejor esta comunidad de aprendizaje para todos. Entonces, por favor, diligenciar en el chat el Google Form con el enlace que va a poner nuestra compañera Aleja, y mientras lo van llenando, vamos a darle la posibilidad, si quieren, 2 personas que quieran intervenir, y Aleja, te doy después un espacecito para que nos cuentes lo del chat, para después contarles finalmente el cronograma que tenemos para la continuidad del ciclo 2. Entonces, si en este momento alguien quiere abrir el micrófono y contarnos cómo le pareció la sesión, hacer alguna valoración. Catalina, yo sí quisiera pues manifestarle a todo el equipo de Metanoia. En realidad la labor ha sido increíble, los cuentos de cuarentena para los niños han sido muy significativos. Estos espacios formativos hacen que nos sigamos sintiendo acompañadas. El reto para todas ha sido un reto gigante de replantearnos desde todos los aspectos. Entonces, estos espacios nos permiten ir recibiendo nuevas herramientas para seguir cualificando pues nuestra labor. Mil gracias y una felicitación para todos. Muchas gracias, profe Rosario. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Sí, claro, profe Luz Estela. A mí me pareció muy agradable, porque mire que ya hay un reconocimiento en los papás. Los papitos dicen, ya cuando, digamos, cuando uno manda los cuentos, dicen, son los cuentos del PTA. Inclusive una mamá me preguntaba, dijo, profe, no han vuelto a mandar los cuenticos. Entonces mire que hay un reconocimiento y uno sabe que les gusta, que lo disfruta. Entonces, pues para darle las gracias, porque de verdad que hay momentos que uno necesita que esos cuenticos pues sean algo para que los niños lo disfruten también en su momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Luz Estela. Si el IALE fueron creado con para hacer una lectura estética, o sea, de disfrute. Para nosotros ha sido también maravilloso hacer estos cuentos de cuarentena, nos los hemos disfrutado mucho, y el ideal es que más adelante también ustedes se puedan involucrar en esos cuentos, y que ustedes son muy creativos también y puedan darnos muchas más herramientas frente a esta vinculación de esta estrategia tan linda que fue originada por la comunidad de aprendizaje de Metanoia. Profe Rubiela, ¿iba a decir algo, perdón, o no? Sí, también. Pues que quiero felicitarlas y darles las gracias por todo. Y me parece supremamente importante lo del documento, del seguimiento, del desarrollo que nos mostraste, me parece muy bueno para tenerlo en cuenta, y todo lo demás también muy interesante. Y además gracias por el detalle de que nos enviaron. Con muchísimas cariño. Gracias. Con mucho cariño, profe. Tan lindas. No, Sí, no, pues de verdad que antes muy lindas. Muchas gracias.
Bueno, Cata, profes, te muchas cuento, gracias, cuéntanos. Sí. Cata, te voy a contar unos mensajes que tenemos en el chat y entonces, mira, te cuento que la profe Ángela Lozano nos dice que gracias por este encuentro, que nos invita a recordar la importancia de un buen seguimiento al desarrollo y las posibles adaptaciones en estas épocas de cambio. Que el encuentro invita a los docentes a recordar la importancia del buen seguimiento del desarrollo. Y la propia Diela nos dice que con mis niños estamos haciendo un álbum que recopila los trabajos y experiencias de esta época. Muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí, acompañándonos con su formación. Katica, tenemos a esta hora las 8:55, entonces te invito para que vamos también cerrando la sesión. Listo, Aleja, muchísimas gracias a ti por tu colaboración durante esta formación, a los docentes por su participación, por su tiempo, por sus reflexiones. Solamente, como les decía, esto es un constructo de saberes y lo que hacemos es reflexionar para que podamos mejorar todos nuestros quehaceres pedagógicos a través de las diferentes situaciones que se nos van presentando. Profes, para el ciclo 2 de formación de este año, en el cronograma tenemos presente entonces para la otra semana la comunidad de aprendizaje es uso de herramientas tecnológicas y recursos virtuales. Tenemos para grado cuarto y quinto el martes 14, segundo y tercero el miércoles 15 y para ustedes, profes, el jueves 16 de 8 a 10 de la mañana estaremos en esta CDA. Asimismo, es importante que tengan en cuenta que para el día lunes 3 de agosto desarrollaremos nuestra STS, o sea, otro encuentro de formación, pero es muy puntual frente a lo que es los proyectos en casa, como los vamos a llamar ahora, y vamos a hacer una transversalización de lo que es los precursores del número, ¿sí? En medio de porque para los otros grados pues se desarrollarán unas didácticas de lenguaje y unas didácticas específicas para las matemáticas. Muy bien, profes, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, su participación y esta ha sido la formación para el día de hoy, 10 de julio del 2020. Dios las bendiga y muchísimas gracias. A ustedes también Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Chao. Gracias, muy amables.